yo siempre quise ser profesora. Tú ves que los chicos se sienten perdidos y se angustian, pero yo siempre les digo, todo lo que vivas va a ser útil en un momento y todo empieza como a encontrar su sentido cuando tú te das cuenta de cómo las experiencias te han generado músculo para algo, ¿no? Hasta la pobreza te genera resiliencia y la resiliencia luego te sirve cuando trabajas. Las mujeres tenemos yo diría nuestra pimienta, ¿no? Hemos desarrollado ciertas capacidades de sensibilidad, de conciliación, de soporte a otras mujeres naturalmente. Y eso hace que tengas un estilo de liderazgo que puede tener rasgos femeninos. Las mujeres, por historia, hemos tenido la ruta más difícil. Entonces, eso te hace ser más efectiva, más eficiente, más estratega, más consciente de que tu esfuerzo tiene que dirigirse a tus metas, porque te va a costar. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. La, 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 la. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres Batalla 20 años después. Yo soy Antonio Orjeda y esta es una ocasión especial porque este episodio es el del primer año de este podcast. Y como es una edición especial, cuento hoy con una persona que para mí es muy especial. Una profesional que es especial para mí y también para la Universidad del Pacífico. Elsa del Castillo. ¿Cómo Hola, estás? Antonio, 20 años. Wow, 20 años. Y felicidades. Felicidades por esta aventura del podcast. Gracias. Bueno, tú de alguna manera eres la Universidad del Pacífico. Estudias acá y 2 años después te buscan y te proponen entrar primero en el área administrativa, ¿no? Sí. Es una historia en realidad. Yo siempre quise ser profesora, tú sabes. Entonces, Profesora de escuela. Yo quería de colegio, pero en esa época habían las huelgas del SUTEP. Mi mamá profesora, mi abuelo director de colegio. Y mi mamá me ponía la tele y me decía, pero hijita, tú vas a estar marchando ahí. Y claro, me desanimó, ¿no? Obviamente me desanimó. Entonces dudé mucho en qué estudiar y al final escuché de administración que tenía muchas aristas, marketing, finanzas, operaciones. Y dije, bueno, algo de aquí me tiene que gustar. Y así llegué a la Pacífico. Luego salí a trabajar, estuve trabajando en publicidad, en una agencia, muy poquito tiempo, recién salidita, y luego en un centro de investigación grave. Y en ese entonces me avisa un profesor de aquí, que había sido mi profesor, que había plaza para profesoras. ¿Juan Julio Vich? No entré a trabajar con Juan Julio, pero me avisó otro profesor, postulé y me ganó otra profesora, que está aquí todavía. Y Juan Julio dijo, pero tenemos una plaza administrativa, ¿por qué no me la presentas? Y entré de asistente de Juan Julio Vic, justo en una época en que pasa todo lo de la embajada de Japón, y él es rehén en la embajada. Así es. El episodio anterior entrevisté a la doctora Yurena Matos, una heroína a la que el Perú no termina de reconocer. Bueno, el país, el mundo en realidad no termina de reconocer a muchos héroes, ¿no? Y Juan Julio es un héroe, ¿no? O sea, él, sacerdote, economista, estuvo presente en la residencia del embajador de Japón en el 96, cuando el MRTA lo toma. Eran un promedio de 800 invitados. Le dan la libertad a varios, entre ellos a Juan Julio Vic, y él decide quedarse hasta el final. Fue uno de los 72. Un héroe. Y eso, ustedes, siendo parte de la familia, de la universidad, ¿cómo vivieron eso? Fue terrible porque él no fue el único que estaba en ese cóctel. Estaba el vicerrector también. Él salió, tenía una afección al corazón, entonces salió en uno de los grupos, pero Juan Julio se quedó y le escribíamos las cartitas famosas que se tenían que mandar
en un párrafo chiquito, entonces entre varios escribíamos mensajes. Me acuerdo que mi mamá me decía, yo también quiero escribir. Le decía, mamá, no hay sitio. La universidad manda un solo formulario, no hay sitio para ti, porque lo quería mucho, ¿no? Pero se vivió como si alguien de nuestra familia estuviera adentro, ¿no? Pero héroe, sabíamos ¿no? quién era él. ¿Quién era él? Juan Julio Vige era un hombre muy interesante porque era brillante, muy inteligente, pero también era criollazo. Le gustaba tocar su guitarra, era profesor. Sacerdote, ¿no? O Sí, sea, sacerdote. qué alucinante. Era una mezcla académico-sacerdote, divertido, Bueno, jesuita, pues, ¿no? ácido, especialista en temas de población. Y entonces se dedicó a enseñarles a ellos mientras estuvieran ahí sobre la economía y el sistema que ellos rechazaban, ¿no? Les dio clases. Qué paja. Sí, qué paja. les dio clases. Quiero justo, te preguntaba por él, porque tiempo después tú te desarrollas como profesional y eres una de las pioneras en haber trabajado el tema del liderazgo, de haberlo introducido en el mundo universitario. ¿Te inspiró de alguna manera él? No sé. Bueno, me inspiró mucha gente. Claro, ¿qué gatilló? En esta universidad hay mucho talento, pero también hay mucho propósito. Es una universidad de mucho propósito. Acuérdate que la funda un grupo de empresarios con la Compañía de Jesús. Entonces hay elementos de los jesuitas que viven aquí a través de los años y uno de ellos es este sentido de propósito. Entonces tú puedes encontrar personajes que están defendiendo la sostenibilidad, el liderazgo, la mujer y técnicos muy capos que van a comprometerse con posiciones difíciles y las van a tomar. Entonces sí se vive ese liderazgo con propósito. No es difícil ser parte de eso en esta comunidad. Pero, ¿qué te llevó a proponer justamente que se trabaje el tema de liderazgo femenino? Creo que fue, y es gracioso porque parece que yo criticara, pero en realidad lo digo con muchísimo cariño. Fue un poco mi trayectoria como hija sándwich número 2, hombre, mujer, en una familia donde los papás habían sido criados con una estructura machista. Y yo siempre tratando de alzar mi voz, pero estaba el mayor y estaba la chiquita y mi hermano el tercero médico, que en esa época era asmático, entonces todos los cuidábamos mucho. Y yo siempre sentía que yo como que sentía esa falta de voz. Entonces, cuando empecé a enseñar, y era parte de lo que yo quería, me di cuenta lo importante que puede ser lo que tú le dices en un aula a un cachimbo o una cachimba, porque lo va a tomar con inocencia y lo va a interiorizar y lo va a hacer suyo. Tú puedes formar mucho de la personalidad de esos chicos en estos 5 años que pasan por aquí. Están todavía en formación hacia ser profesionales. Marcar vidas. Entonces, eso te va como haciendo ver qué temas son fundamentales y en cuáles tú puedes aportar algo. Y ese camino de profesor ha sido maravilloso, ¿no? Qué importante, claro, porque el líder tiene que tener confianza en sí mismo. Y la confianza en sí mismo muchas veces está marcada justamente por la familia o luego en la escuela, por tus líderes, que en este caso son tus maestros. O sea, y qué interesante a la vez, porque lo que tú decías hace un rato, tú desde siempre quisiste ser maestra. Entonces todo calzaba. Todo en la vida se junta. Parece que uno está equivocado, está perdido, y los chicos lo viven mucho, ¿ah? Tú ves que los chicos se sienten perdidos y se angustian. Pero yo siempre les digo, todo lo que vivas va a ser útil en un momento y todo empieza como a encontrar su sentido cuando tú te das cuenta de cómo las experiencias te han generado músculo para algo, ¿no? Hasta la pobreza te genera resiliencia y la resiliencia luego te sirve cuando trabajas. Toda experiencia en la vida construye en ti quién eres. Y tu pasión sale a flote de todas maneras. O sea, todo va a depender de cómo tomes las cosas. Sí, hay que tener paciencia y hay que saber aconsejarse y estar en los espacios donde está la gente que puede ayudarte. Tienes que buscar también los espacios, no todo llega. Tienes que ser proactiva, ¿no? ¿Y hay alguna diferencia entre el liderazgo femenino y masculino?
Muchas, yo creo. Yo creo que muchas. Hay un factor común importante que tiene que ver con la legitimidad de actuar en función a lo que crees y ser coherente, por ejemplo. La coherencia es súper importante. La vocación de preocuparte por la persona, la empatía, y no por los KPIs, pero por la persona. Ser técnico, pero a la vez ser humano. Tener visión, pero a la vez ser servidor de otros. Eso es un líder en general. Pero las mujeres tenemos yo diría nuestra pimienta, ¿no? Hemos desarrollado ciertas capacidades de sensibilidad, de conciliación, de soporte a otras mujeres naturalmente. Y eso hace que tengas un estilo de liderazgo que puede tener rasgos femeninos. Y el hombre tiene otros rasgos, mucha asertividad y otro tipo de rasgos que en cierto momento en una organización sirven. También es cierto que no hay un líder perfecto para una organización para siempre. Las organizaciones tienen ciclos. Entonces, hay perfiles que sirven en la crisis, perfiles que sirven en el crecimiento, cuando se humaniza más la organización, cuando necesita lograr metas muy difíciles y necesita mucha técnica. Entonces hay liderazgo para todos los momentos. Tienes que ser capaz de adaptarte y de saber sentir cuándo tu liderazgo es útil y cuándo es mejor que el líder sea otro. Yo recuerdo que cuando te conocí, algo que se me quedó marcado, tú me comentaste, a ti te encanta enseñar a cachimbos. Sí. Lo sigues haciendo. Sí. 37 años después. Y veías tú, notabas esa evolución o esa diferencia entre chicas y chicos, ¿no? Que al llegar a la universidad, el chico llega un poco más relajado, en cambio, ustedes como que ya tienen claro El camino, no únicamente el universitario, sino también lo que se viene después. O sea, ¿cómo se explica eso? Y yo creo que tiene que ver con lo que te estaba diciendo. Las mujeres, por historia, hemos tenido la ruta más difícil. Entonces, eso te hace ser más efectiva, más eficiente, más estratega, más consciente de que tu esfuerzo tiene que dirigirse a tus metas, porque te va a costar cada vez menos. Pero aún ahora, ¿cuántas mujeres directoras, cuántas mujeres gerentas? Son pocas, las proporciones son pequeñas todavía, ¿no? Y eso que hemos avanzado un montón. Entonces, si tú has ido formando ese criterio de exigencia personal, de lanzarte donde te da miedo lanzarte, te lanzas igual, porque cuesta trabajo como mujer tener voz, ese es el músculo que estás desarrollando y las chicas lo desarrollan también, ¿no? Cuesta tener voz. Tú has comentado, estaba leyendo entrevistas pasadas, que te llamaba a ti la atención que en una reunión tú podías levantar la voz, decir algo, la gente te escuchaba, bacán. Y al rato tomaba la palabra un hombre, decía lo mismo que tú habías dicho y todo el mundo, ¡ey! ¡Aplauso! ¡Brillante! Pasa. Porque los hombres también han sido criados con estereotipos particulares que tienen que ir venciendo y que están venciendo. Tú lo ves en los jóvenes son distintos. ¿Cómo vivías tú eso, Bueno, tratando de conquistar, ¿no? En el sentido de conquistar convicciones. Ya. Si yo te cuento lo que viven las mujeres y tú lo entiendes y eres empático, empiezas a comprarte el pleito. Ajá. Y empiezas a trabajar por las mismas causas que no solo las mujeres tienen que trabajar, porque eres humano, porque eres sensible, porque eres empático. La chamba era encontrar aliados. Claro, hay que buscar aliados, es clave. Y los mejores aliados son los hombres, porque entre conversas, ¿de qué vamos a hablar, ¿no? Ese detalle me parece clave, porque claro, si bien la mujer se está haciendo un espacio, si el mundo ejecutivo estaba poblado originalmente por hombres, son los hombres los que tienen que darle espacio a ustedes. Sí. Entonces ustedes, para ganarse el espacio, tienen que encontrar a esos aliados, ¿no? Sí, y hay. Y si no, hay que sensibilizarlos, demora. Yo recuerdo cuando fui rectora, trabajé con una vicerrectora, Cynthia Sanborn, que es espectacular, es una profesional A1 que promovió las políticas de equidad de género en la universidad.
y la apoyé en todo porque ella muy aguerrida y muy trabajadora en diseñarlas e implementarlas en la universidad. Y yo recibía llamaditas de, oye, esa, pero esto, pero tú crees en esto. O sea, como pequeñas presiones. Y yo decía, no lo puedo creer. Ese es un detallazo. Porque la Pacífico pues, ya, es una universidad de prestigio, muy bien ganado, pero a la vez políticamente era tibia, incluso en la marcha de los Cuatro Suyos, de alguna manera se le prohibió a los chicos, oye, no vayan, no participen. Sin embargo, tú como rectora rompiste el molde. Fui a la marcha de una menos. Sí. Tú levantaste la voz, y cuando digo levantaste la voz no me refiero a que grites, no. Mejor dicho, Fui con las chicas. y hablaste. O sea, tú comenzaste a tener voz. Claro, de repente no hablarías en nombre de la universidad, pero eras la rectora de la universidad. Entonces estabas rompiendo un molde. O sea, qué importante eso, ¿no? Y muy bonito. Fue muy bonito porque... ¿Por qué te mandaste? Porque las alumnas querían ir. ¿Cómo defraudar a unas chicas que soñaban con un mundo distinto y creían que ese mundo era así? O sea, era imposible no ir. Era imposible. Muchas veces los jóvenes nos empujan a ser mejores. Si es que uno quiere escucharlos. Sí, claro. Ahí también entraba, me imagino, pues, todos estos genes de educadora, ¿no? Que Sí, te vienen claro. de tu madre, de tus abuelos. Claro, claro. A ver, es una pasión y es un propósito. Y es lo que te hace, y me imagino que todo profesor que me esté escuchando lo sabrá, es lo que te hace más feliz. En el momento en que das una clase, eres feliz. Sin embargo, acá estamos hablando de que tú tenías una posición de poder delicada dentro de un contexto que, de nuevo, de una universidad más bien que tenía un modelo, unos modos, y tú estabas rompiendo. cauta. Más cauta. Más cauta, Y tú con convicción, pero cauta. Tú estabas rompiendo. Bueno, Sí, lo rompiste. Sí, pero tranquilamente lo rompía, porque a veces se generan estereotipos institucionales también. Si tú vives dentro de la universidad, te das cuenta que es mucho más universal. Puedes discutir con tu colega sin ofender, puedes convencer, escuchas. Eso es una universidad. Fue muy complicado enfrentar esas llamadas, No, porque eran amigos. O sea, eran de mi propia generación que me decían, oye, esa. Yo decía, pero al contrario, vente un día y conversamos. Y venían, a ver, conversemos. Y la gente entiende. Yo siempre he creído que uno de los grandes problemas de estos temas que causan polémica aún, ¿no? Y que además es pendular, ¿no? Ahora la sostenibilidad de nuevo la ponen en duda. Es un péndulo. Y yo siempre he creído que el error está en tener mi posición, tu posición y debatir. Yo creo que el camino correcto es encontrar el espacio donde nos cruzamos y hay puntos en común y hablar ahí y crecer ahí. Eso funciona. Ahora, el debate también es bueno. Lo Sí. que pasa es que estamos viviendo un momento en el que, más que debate, hay confrontación, Sí, ¿no? a eso me refiero. ¿No? El diálogo es distinto al debatir sin escuchar, ¿no? Claro, incluso lo tenemos hoy día en los medios de comunicación, ¿no? Hace 20 años podías tú en un programa periodístico encontrar a dos posiciones opuestas, discutir, Sí. y eso, discutir. Y uno como televidente, ¿no? Como público, se llegaba a esa discusión y ya uno podía armar su historia. Hoy día no. Sí. Y eso que uno descubre que una universidad es el espacio perfecto para sentar a todos. Correcto. Alturado, abierto y con una visión común. Eso se hace en una universidad. Es un sitio precioso para hacer eso y se aprovecha. Me haces acordar, tú has dicho en algún momento que sin tener un rollo religioso, te gustaba mucho la imagen y la propuesta del antiguo Papa, de Francisco, Sí. que claro, justamente rompió un molde, ¿no?
una entidad un poco anquilosada, le dio modernidad, apertura. Hablo de eso ¿por qué? Porque, sin embargo, cuando él trae esta nueva propuesta, salieron los radicales a decirle, exigiéndole que haga más. Y era interesante porque más bien los que estaban acostumbrados a que todo se mantenga, decían como que este es un rebelde, ¿no? Te lo pregunto porque igual, de alguna manera te tocó a ti vivir eso, me imagino en ese momento, como rectora. En la universidad no tanto, en la universidad estamos acostumbrados a eso. Otra cosa es que no comuniquemos tanto sobre cómo vivimos dentro, pero de que vivimos dentro, no está ausente. Es más, por ejemplo, en el mundo empresarial, en los directorios, en los espacios muy habitados por personas que tienen puntos de vista más tradicionales. Ahí hay luchas interesantes. Y yo también, una cosa que descubrí, y me la enseñaron los jesuitas, esta frase que dice, entra con la de ellos para salirte con la tuya. Es una frase muy buena. Si tú quieres hablar con un mundo empresarial que está aprendiendo sobre el tema, no que lo rechaza, que está aprendiendo y entendiendo, tienes que hablar en su lenguaje. Tienes que hablar de estrategia, tienes que hablar de estructura, tienes que hablar de riesgo, de contexto. Y en ese entender es que puedes compartir valores que te unen y a partir de esos valores te das cuenta que en realidad creen en lo mismo y pueden apoyar lo mismo. Entonces, esa confrontación peruana que tenemos en todos los aspectos es lo que nos hace daño. El empresariado no es malo por sí mismo. Hay empresarios buenos y hay empresarios que dan vergüenza. Igual que pueden haber académicos buenos y otros que no, igual que pueden haber políticos buenos y otros que no. Entonces, en realidad se trata de dialogar en el punto común y construir una visión común. Y eso nos falta un montón como Perú, ¿no? A cada rato nos caemos en eso. Claro, y ahí, bueno, desde mi lado, ¿no? Como comunicador, también ahí me da mucha pena porque justamente en el mundo de las comunicaciones estamos fallando mucho porque, de nuevo, no alentamos el debate, no alentamos el diálogo, sino más bien la bronca, porque hemos aprendido que la bronca da rating. Estamos mal. Estamos mal, pues es que tenemos que tener una mirada un poco más larga, ¿no? Sí, pues, pero hay como que está ganando el criterio, me imagino que en este caso el económico, ¿no? Quieres likes, quieres audiencia, sí. Y nos olvidamos de país, ¿no? Sí. Pero los chicos están cambiando eso, te lo digo yo, Antonio, que vivo con ellos. Eso justamente quiero hablar porque mira... Es una generación distinta. Ya, justo. Tú dijiste esto en una entrevista, el primer acto de corrupción de un político es aceptar un puesto para el que no tiene las capacidades. Sí. Ya, podríamos hablar... De un político y de cualquier profesional. Perfecto, ¿no? Porque a partir de esto podríamos hablar de la actual presidenta, de su gabinete, de los congresistas, pero ya no es noticia que es gente mediocre y a la que le importa muy poco el país. De nuevo, esto, como educadora, ¿cómo influye esto en las nuevas generaciones? Los desmotiva, obviamente, los hace dudar. Y para eso está el rol de la familia, está el rol de los sitios donde se forman y de los centros laborales. Hace 2 días ha salido el índice de Edelman, sí, que yo creo que hay que seguir compartiéndolo, que habla del nivel de confianza que hay en el Perú. De 28 países estamos en el último puesto, los más desconfiados. 80% de los peruanos desconfían de sus instituciones públicas, de las ONGs, de los medios de comunicación y de las empresas. Y curiosamente quedan las empresas como mejor paradas en el cuarteto. Bueno, en realidad, las menos mal. Sí, y hay un hilo que yo he querido jalar, ayer lo comentaba en un foro de AmCham, que me gusta, que dice que el peruano, y en general es lo que sale en estos estudios, todavía confía en su empleador. Yeah. Es como su entorno más próximo y al que más le cree. Y ahí hay una enorme oportunidad. Ahí las empresas tienen un trabajo precioso para hacer, como empleadoras. Igual que lo tenemos nosotros aquí cuando formamos, ¿no? Pero hay una necesidad, ¿no? Pienso
Yo he estado en alguna empresa donde éramos muy conscientes de lo mala que era la situación, pero para afuera necesitábamos decir que estaba buena. Es que también lo que voy es, necesitamos un salvavidas, ¿no? Porque estamos en un momento pero tan fregado, es que eso, necesitamos respirar, ¿no? Y de repente ahí, no soy un sociólogo, no soy un antropólogo, no, pero quiero entender esto, ¿no? Claro, es asirte de lo que te queda, es por lo menos la empresa donde trabajo, sí. Es cultivar tu optimismo, porque todo tiene dos caras. Mejor mira la cara positiva y el espacio de oportunidad y actúa ahí, porque de lo contrario es una profecía autocumplida. Claro, porque claro, cultivar tu optimismo, porque de nuevo, ¿no? Te despiertas y abres si es que bueno, ya nadie compra periódicos, pero prende los medios, escuchas un podcast y todo es mala noticia y no para de ocurrir, ¿no? O sea, ¿qué feo momento. Y de nuevo, ¿cómo afecta esto, no? A los jóvenes, los presiona los Tú ahorita estás enseñando a cachimbos. Sí, claro. ¿Cómo los están? angustia, los desconcierta, los angustia, los decepciona. Entonces, cuando tú estás frente a ellos, eres mejor persona. Porque todavía tienen esa candidez y esa esperanza que uno con la vejez, con los años va perdiendo, ¿no? Como que te va golpeando la vida y va bajando tu expectativa. Ellos la tienen completa. Y eso hace que si tú les generas espacios, ellos producen cosas maravillosas, hacen emprendimientos sociales, tecnológicos, globalizados, teniendo 20 años y les va bien. Saben trabajar y si tú les das herramientas, conocimientos, espacios de aprendizaje y les das el sitio que necesitan para germinar, ellos lo hacen. Hay una enorme esperanza en la juventud. Qué bacán, porque lo que me estás diciendo es que, claro, hay una semilla fértil, mejor dicho, una semilla y la tierra fértil vendrían a ser los buenos maestros. Sí. O sea, los maestros, los jefes, los padres. Tremenda responsabilidad. Sí, pero es vital. Sí. Por lo menos dejemos que ellos crezcan y que nos presionen. Y lo hacen, sin duda. Los jóvenes no necesitan mucho empuje. Ellos van adelante, lo hacen. Claro, tú estás hablando desde el universo que tú conoces, ¿no es cierto? Claro, sí, y claro. desde el que no tiene recursos también. Hoy en la universidad hay muchos chicos becados. Correcto. Yo he tenido el semestre anterior, un grupo de muchos becados, porque los becados, como los trámites demoran, tienden a empezar a mitad de año y se concentran en su primer ciclo. Yo les enseño primer ciclo. Y me tocaron muchos becados. Ha sido el ciclo más maravilloso en mi vida, porque he visto el potencial y la visión ilimitada de crecimiento que ellos sienten. Y solo hay que hacer así y darles las herramientas para que crezcan. Es cierto. Meses atrás entrevisté también a la rectora de la Universidad de Lima y me decía igual, ellos tienen un programa de becados de los colegios de alto rendimiento y me decía, son los que más aportan. Son como que su manera de agradecer es eso, estudiando, siendo los mejores. Aquí bacán, o sea, hay esperanza. Por supuesto que hay esperanza, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, ¿no? Sí, claro, y mientras tengas hijos vas a trabajar por la esperanza, ¿no? ¿Es eso lo que te motiva 37 años como profesora? ¿Eso es lo que te motiva a levantarte y venir a la chamba todos los días? Tocar las vidas de ellos es lo que me motiva. En general, tocar ni siquiera solo de los jóvenes, Yo también hago trabajo administrativo, me gusta la gestión y me gusta porque siento que se tocan vidas también ahí, impulsas carreras, refuerzas proyectos. Yo ya no soy la protagonista de lo que se hace en posgrado, que es donde yo trabajo. Hay unas, y tengo que decir tigresas porque somos mayoritariamente mujeres, pero hay también caballeros. Pero hay una calidad, un compromiso, unas ganas de trabajar ahí increíbles y
Ya cuando uno empieza a cumplir sus años, se da cuenta que el rol es empujar, impulsar, mostrar. Tú ya tienes también algunos años como directora independiente, ¿no? Miembro de directorios. Este rol de docente en los directorios también... Sí, yo te voy a contar una anécdota Por que no sé si le he contado. Miguel Uccelli era gerente general de Scotiabank. Y un día me llama y me dice, Elsa, te queremos invitar al directorio de Scotiabank. Y le digo, Miguel, te has equivocado. Yo he sido su profesora. Y le digo, ¿por qué? Yo no soy financiera. Me dice, justamente porque no eres financiera. Quiero que hagas preguntas diferentes. Ay, le digo, no puedo decir que no. Y por eso acepté ese directorio, porque esa frase que tú dijiste de que uno no se debe sentar en aquel sitio donde no tiene las capacidades para asumir esa responsabilidad, yo la creo fielmente. Y esa fue mi pregunta a Miguel. Yo no me voy a sentar ahí si lo que necesitas es un financiero, porque yo no lo soy y estaría traicionando mis propios principios. Pero cuando me dijo quiero que hagas preguntas diferentes, dije, wow, esa era la única respuesta que me hubiera hecho sentar ahí y estuve ahí 6 años. Sí. Bueno, entonces no tenemos mejor manera de terminar esta entrevista. Te agradezco harto. Y bueno, para ser coherentes, te traigo Mancha Brava Esperanza. Oh, qué bien, me traes otra, porque la de las profesoras ya la conozco bien de cerca. ¿Qué te pareció? Maravillosa. Las historias son geniales y hay que regalarle esto a las niñas y a los niños, a ambos. Hay que regalárselas porque ellos tienen acá un germen súper importante de inspiración. No se puede ser lo que no se ve, ¿no? Sí, sí, hay que mostrar. Ese trabajo de comunicación es central. Yo te felicito y me alegro mucho por tus aniversarios, porque estos son los proyectos que cuesta sacar adelante, porque no son la noticia escandalosa o porque no son el chisme morboso que nos gusta comentar. Son cosas profundas y tenemos que aprender como país a cultivarnos en lo profundo, ¿no? En aquello que es importante. Sembrar, y ¿no? esa es la tarea de todos, no es la tarea de uno, es la tarea de todos nosotros que vivimos aquí, ¿no? Como tú dices, ¿no? Empujar. Empujar. Dar batalla. Elsa, muchas gracias. Gracias Antonio. Bueno, eso fue todo. Nos vemos de este martes al otro. Ya saben, si les gusta, eso, denle me gusta, compartan, porque escuchar, ver historias de mujeres batalla como Elsa del Castillo hace bien. Chao.